Inges, diseño de vigas, presentación de la hoja de cálculo. Muy bien, esta hoja de cálculo nos permite diseñar, valga la redundancia, vigas por los reglamentos de la CI 318-19, el reglamento E060 y su última propuesta de este reglamento, o sea, basados en estas normas de la CI, de la norma E060 de concreto armado y su última propuesta, ¿no? ¿Qué nos ofrece esta hoja de cálculo? Esta es la presentación nomás. A lo largo de todo este curso vamos a diseñar innumerables vigas con sus distintas particularidades. Es por eso que es muy importante ya que usted obtenga esta hoja de cálculo lo más antes posible para que pueda guiarse y hacerse las preguntas correspondientes de qué se trata cada uno de estos eh, ítems para su diseño. Muy bien, pueden escribir al WhatsApp, ahí pueden consultar cómo obtener esta hoja de cálculo. A su lado tenemos las referencias que tenemos de cada uno de los capítulos, tanto de la CI del reglamento, el artículo donde podemos encontrar y la página donde podemos encontrar de qué se trata. Muy bien. ¿Qué tiene esta hoja de cálculo para su diseño? Tiene el ACI, lógicamente que tiene del ACI te va a dividir las vigas en tres. El reglamento divide en dos. La viga va a obtener los datos, los momentos tienes que obtener el factor de reducción de resistencia y deformaciones unitarias. También vas a poder calcular las cuantías y áreas, la cuantía balanceada, la cuantía máxima y área máxima. Diseño flexión, el área de refuerzo requerido, cumplimiento de momentos y cortes de acero, o sea, los bastones, cumplimiento de momentos y áreas de acero, cortes de acero, bastones, longitud de desarrollo ya sea lineal o con gancho, el perate efectivo que podemos obtener, el cumplimiento de la sección, si cumple la sección o no, evaluación del tipo de falla, es decir, el control de la sección diseñada y la ductilidad de la viga, ya sea simplemente y doblemente con refuerzo. Corte de acero, diseño por capacidad y diseño sísmico de viga corte, diseño de viga a torsión, si tuviéramos vamos a realizar, y evaluaciones de flexiones y el ancho de grietas. Como pueden observar, es un amplio catálogo, además es el diseño de viga completo. Ahora, ¿qué más te ofrece? Vamos a ir a evaluar cada uno de estos. Si quieres evaluar cada uno de estos, por ejemplo, puedes hacer clic acá en torsión. Vamos a hacer clic, qué pasa si hago clic en viga. Entonces, acá te da una hoja de cálculo de cómo vas a diseñar tu viga a torsión. Y vamos a realizarlo también. Quiero diseñar a corte. Entonces, esto es para guiarnos. Pero hoy día, como es una presentación de esta hoja de cálculo, vamos a presentar como debe ser. El primer ítem que tenemos de esto de hoja de cálculo será la viga en sí. La viga en sí, acá podemos diseñar, por ejemplo, en acá, descripción de la viga, acá como ya dijimos tenemos tres opciones para el diseño, el ACI, el reglamento y la propuesta. Yo voy a escoger el ACI y decir de una vez que tenemos que rellenar los vínculos. Por ejemplo, acá tenemos que desarrollar datos para el diagrama de momento flector en el envolvente mínimo y para el envolvente máximo. Hago clic acá, yo ya lo exporté del ETABS, eso vamos a verlo en todos estos cursos, el envolvente máximo. ¿Para qué? Para que me grafique justamente esto de acá. Esto es lo que yo quiero. Este es el diagrama de momento de, de la viga, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos diseñar. Nos va a pedir la geometría de la viga, el recubrimiento, y en acá como he escogido ACI tengo la capacidad de escoger en una de estas tres vigas que me indica el reglamento. Si yo escogiera por ejemplo el reglamento E060, en acá voy a tener que escoger entre dos nomás ya. Si yo escogiera la propuesta, ahora la propuesta está dividida en dos y se diferencia en pequeñas salvedades, ¿no? Entonces tenemos para escoger. Voy a escoger el ACI y voy a escoger acá vigas de pórticos especiales resistentes a momentos. Acá es para que coloques el FC, el FY, el estribo. Muy bien. Este es un prediseño. Y en acá fíjense que está resaltado los capítulos que vamos a visitar en cada uno de los diseños de las vigas que vamos a desarrollar a lo largo del curso.
¿Qué más tenemos? Eh, Acá un pequeño prediseño, se podría decir, de la viga, cómo va a quedar, eh, solamente de viga flexión, y en acá con los estribos ya realizado con diseño de viga corte y erupción. Acá nos va a dar los estribos, qué cantidad del resto. En acá muy importante colocar la columna izquierda, en este caso 50, en este caso 50 también. Por ejemplo, puedo colocarlo acá 80. Lógicamente que va a crecer el ancho de la columna. ¿Esto para qué es importante? Porque nosotros vamos a diseñar, por ejemplo, una viga continua o una viga que ya no esté continua. ¿Esto qué quiere decir? Que va a estar, o sea, va a terminar ahí la viga y puede empotrar. Entonces ahí es muy importante la longitud de desarrollo, y se pueden fijar que el acero no se va a desarrollar correctamente o no se va a empotrar en esta columna. Entonces tendría que aumentar yo acá, por ejemplo, a 90. En ahí ya estaría empotrándose. Claro que esto es de forma lineal y esto sería con gancho. Vamos a dejarlo por esta vez. Vamos a hacer un ejemplo. Sí, vamos a hacer un ejemplo. Voy a colocarlo acá 90 y acá 50. Es una presentación. Luego puedo irme a flexión y acá exportar. Acá tenemos, y yo ya exporté. Si yo voy a hacer la exportación se me haría muy largo. No muy largo, pero es la presentación y tenemos que desarrollarlo todo. Una vez que tú exportes, acá te va a hacer el gráfico de los momentos, y en acá es para que diseñes esa flexión. Te va a calcular la cuantía, el área, cuantía, el área, cuantía, el área. Entonces solamente tienes que colocar los aceros. Por ejemplo, de acuerdo a estos momentos, yo puedo colocarlo acá 2 de media pulgada y 2 de media pulgada acá. ¿Qué es lo que pasa? Podemos ver que el acero, esto se trata del acero longitudinal, está pasando sobre la mitad del acero necesario. Entonces necesitaríamos bastones, ¿no? Pero yo le voy a colocar 2 de 5 octavos y 2 de 5 octavos para que supere de una vez, ¿no? Es como le digo, ahí supera estos bastones. Lógicamente que en el centro, nos fijamos, en el centro ya no necesita porque es suficiente con el acero longitudinal. Está pasando el acero longitudinal y está superando los momentos. Una gran parte de la viga solamente en las esquinas no estaría superando. Entonces acá tengo que colocar, si yo colocara por ejemplo 2 de 12 milímetros, ¿qué es lo que pasa? No estaría superando. Para superar tendría que colocarlo uno más de 2 de 5 octavos. Y en acá también te va a dibujar o te va a enseñar, por ejemplo, que en el tramo inicial de la viga tenemos aceros 2 de 5 octavos, 2 de 5 octavos más 2 de 5 octavos, que son estos. En el medio ya no necesito aumentar 2 de 5 octavos, por lo tanto solamente son 4 ceros. Tal como vemos en nuestros planos cuando nos entregan, así nos vamos a diseñar. Acá 2 de 5 octavos, 2 de 5 octavos, que es el acero lineal, y acá estamos aumentando 2 de 5 octavos. Si nos fijamos, en el centro es la única variación. En las esquinas si necesita, en el centro ya no necesita. Nos vamos ahora también a diseñar en la parte inferior de la viga. ¿Qué es lo que pasa? Yo he colocado 2 de media, y estos 2 de media, 5 y 6, ya supera acá en el tramo de la izquierda y en el tramo derecha, pero en el centro no supera. Entonces estoy poniendo 1 de media pulgada. Eso como está graficado en los momentos. Si nos fijamos, el momento del acero longitudinal está pasando a lo largo de los momentos, pero no supera una partecita. Para que supere voy a colocarle un bastón. Es lo que he colocado de media pulgada, y así lo está graficando. Queremos verlo en una viga. En una viga está de esta forma, en acá empotrado, pero en acá es continuo. Ahora vamos a irnos a los bastones. En los bastones, en acá tengo que colocar la longitud. Tengo que verificar todo esto. Vamos a verificar a lo largo del curso, pero vamos a hacer ahora de manera como presentación, dijimos. Acá coloco la intersección, que es 50. Podría colocarlo un poco más, 60 por ejemplo, y ahí me va a calcular, va a crecer el bastón. En acá también la intersección, y tiene que ver una longitud para que esa es la longitud de desarrollo, ¿no? O la longitud del bastón también. Acá por ejemplo 450 yo lo coloqué, está entre 444, puedo colocarlo 400, lo pongo 400,
lógicamente que esto va a crecer. Entonces es interactivo. Tenemos que cumplir de acuerdo a nuestra norma cada uno de estos, que lo vamos a explicar a lo largo del curso, y acá también de la misma manera. Esto de acá, ¿dónde está intersecado? En 220. Yo lo puedo colocar 200, sí, puedo colocarlo 200 ahí intersecado, y en acá también puedo colocarlo 300. ¿Qué es lo que pasa? Lógicamente va a crecer este bastoncito. Una vez que he hecho eso, puedo irme a deformación. En deformación, en acá yo puedo jugar. Sabemos que el ACI diseña por deformaciones, ¿no? Acá tenemos la deformación y acá tenemos el y mediante las deformaciones el ACI va a calcular la cuantía máxima y el área máxima. También va a calcular las áreas mínimas, que en el ACI nos ofrecen dos, y de eso tenemos que calcular el área mínima. En el reglamento nos ofrecen, para el cálculo es más conocido, con la cuantía balanceada. A partir de la cuantía balanceada vamos a calcular la cuantía máxima y el área máxima. Asimismo, el phi, que es un factor muy importante, que puede variar de acuerdo al ACI. El ACI tenemos varios tramos, ya sea controlada por tracción, transición y controlada por compresión. Esto solo manejando. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa si yo lo coloco acá, por ejemplo, 0.004. Si yo lo coloco 0.04, va a cambiar mi cuantía máxima. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Tenemos que saber. Si yo lo coloco acá 0.06, cambia, ¿no? Entonces, es muy importante saber de estas cosas, que lo vamos a estudiar poco a poco y cómo varía cada uno de estos. Lo mismo la cuantía balanceada, y acá cómo se obtiene la fórmula para calcular el área. Acá tienes cómo se desarrolla a partir de ambos, cómo calcular esta fórmula para calcular el área. Muy bien, luego tenemos cumplimiento de la sección. Esto es muy importante y tiene que salir sección correctamente diseñada, base mayor que 25. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo 4 aceros en esta parte, pero no cumplen con el distanciamiento, vamos a hacer un ejemplo. Acá, por ejemplo, acá yo lo podría haber colocado acá. En acá yo hubiera podido haber aumentado 1 de 2 de 5 octavos. ¿Qué es lo que pasa? A ver, se aumenta en la parte superior ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 aceros. Vamos a ver el cumplimiento de la sesión. Si es correctamente diseñada. ¿Es correctamente diseñada? Sí, todavía está correctamente diseñada, porque dice es base mayor que 26. Y nosotros tenemos una viga de 30 por 50. Pero si esto hubiera sido, por ejemplo, 25, y quieres diseñar con esos, ya no. Acá, ¿qué te va a indicar? Dice aumentar, a ver qué nos indica, aumentar la base de la viga para el cumplimiento o distribución de acero en 2 o 3 capas. Eso quiere decir que no tienen que estar muy pegados, que la separación debe ser mínimo 2.54 y es 2.39. Lo que indica que estamos realizando un mal diseño. Entonces, al regreso acá voy a cambiarlo con su forma original, 30, muy bien, y en acá también lo cambié, ¿no? En acá aumenté 2 de 5 octavos, y mira, si aumentó 2 de 5 octavos, ya con el acero lineal nomás ya me hubiese bastado, ya no hubiera utilizado bastones, ¿sí? Pero vamos a hacerlo un diseño correctamente, ¿no? Entonces tiene todos sus motivos, tiene todo su porqué. Muy bien, la sección está correctamente diseñada, en la parte también de abajo está correctamente diseñada. El peralte te va a calcular el peralte efectivo en las 3 secciones de cada uno de ellos, y puedes modificarlo si tú deseas esta parte de la viga, ¿no? Para que haga un correcto diseño más efectivo, pero no es necesario, solamente esto es para hacer más adelante las deflexiones. Muy bien, tenemos el desarrollo, en acá tenemos el desarrollo, y en acá podemos escoger, ¿qué podemos escoger? A ver,
En esta parte, por ejemplo, está empotrado. En esta parte no necesita desarrollo porque el tramo de la viga va a continuar. En esta parte, en la parte inferior yo he escogido que va a ser gancho. Y en la parte superior he escogido longitudinal. Acá tiene la fórmula y acá tiene la longitud, cuánto debe necesitar. Si yo lo coloco gancho, va a cambiar acá el cálculo y acá solamente necesitaría ya un poco menos de margen, cumpliría la columna. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si hubiera tenido una viga o una columna de 40? Vamos a colocarlo 40. Y yo voy acá a desarrollo y cuando es gancho cumple, pero si yo hubiera querido una longitud o una longitud de desarrollo que sea longitudinal, ahí ya no me supera. O sea, tendría que aumentar el tamaño de la columna o tendría que realizarlo con gancho. Esto de acuerdo también vamos a estudiar acá. Cuando es continuo no hay ningún problema, el acero tiene que continuar, valga la redundancia, y esto sería la longitud del desarrollo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Acá podemos cambiar comprensión y tracción, cambia, y también el tipo de falla. El tipo de falla, en este caso es una falla dúctil. Falla dúctil te va a calcular la falla dúctil y tiene que ser así. Esto, sección controlada por tracción. Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo lo cambio, por ejemplo, acá en deformaciones, es decir, si yo lo cambio acá, vamos a poner acá un 0.04, 0.3. ¿Qué pasa si es 0.03? Incluso cambia acá nuestro factor. Esto de acuerdo al ACI vamos a estudiarlo. Y si vamos al tipo de falla, ¿sería controlada falla dúctil todavía? Sí, sería una falla dúctil todavía. Seguimos acá en deformación y ahora voy a cambiar esto 0.002. ¿Qué es lo que pasa? ¿Estaríamos en qué zona? Estaríamos en una zona en la cual todavía tendríamos una falla dúctil. Entonces es muy importante, vamos a saber de qué se trata esta falla dúctil y si es falla frágil también. Es falla frágil cuando este de acá ya no supera 0.05. Eso vamos a estudiarlo poco a poco y vamos a ver de qué se trata. Ahora, corte de diseño. También acá el corte de diseño, la norma, el ACI nos indica que tenemos que calcular en la carga de acuerdo a esta combinación y luego hacer el cortante tiene que ser los momentos que está ejerciendo cada distribución de acero en arriba como en abajo más la carga última entre 2 multiplicado por la longitud y ahí nos va a dar un cortante tanto en un cortante tanto en acá la parte del acero que está del acero rojo y de acá de la parte del acero morado. En este caso del otro lado sería del acero verde y del acero celeste. Vamos a explicarlo poco a poco. Es muy amplio, como digo, este tema, por eso es una presentación y vamos a explicarlo poco a poco. Vamos a calcular y este sería el V de diseño. El V de diseño va a llegar acá para el cortante en viga y en acá podemos calcular el diseño. Muy bien, acá está calculando el cortante, también lo he dibujado acá y como podemos ver estos estribos están aportando y son superiores en el cortante de la viga, ¿no? Por lo tanto es un buen diseño, estamos realizando el diseño, es correcto. Esto también es muy amplio de explicar si cambiáramos cada uno de estos, pero vamos a realizarlo, ¿no? Cada uno de estos. Ahora tenemos también torsión. No necesita, porque esto está jalando de los esfuerzos que hemos colocado en la tabla, es 304.87. Es menor que el TU, por lo tanto no necesita refuerzo de torsión. Cuando esto supera esto, sí va a necesitar refuerzo de torsión
y ahí vamos a verificar, también vamos a realizar ese detalle. Ahí vamos a aumentar. Acá por ejemplo, ¿qué pasaría si hubiera torsión? Tengo que colocar, yo dice refuerzo longitudinal, y yo puedo colocar acá, y esto lo colocaría en el medio y se dibujaría, ¿no? Y también en la otra parte, 2 también de media pulgada. ¿Qué pasa si lo coloco? Ya está, en ambos lados estaría colocando a torsión, ¿no? Entonces todo, como les digo, es interactivo, tenemos que aprender poco a poco para saber de qué se está tratando. Torsión. Muy bien. Luego tenemos ductilidad. En acá va a calcular la ductilidad de una viga simplemente reforzada. Y en acá vamos a obtener, por ejemplo, su ductilidad 3.99. Y también si es doblemente reforzada, ¿no? Esto vamos a estudiarlo también poco a poco. Y podemos ver, ¿no? Ahí tenemos la ductilidad también. Muy bien. Tenemos por último el cálculo de la deflexión, y acá también vamos a tener que exportar la carga muerta. Acá está, en acá tenemos que colocar la carga muerta y también la carga viva, porque con esto se calcula la deflexión. Las deflexiones va a calcular los momentos. En acá podemos calcular viga con dos extremos continuos. No va a calcular acá los datos que necesitamos, y tenemos que ver que cumple, y en acá también no cumple. Por ejemplo, en acá nos dice que el W permitido es 0.15 milímetros y el W máximo está entre 0.11. Entonces, como es máximo, esto no cumple. Entonces tendríamos que verificar varias cosas, ¿no? Y acá nos dice sección oriental para vigas menores. Entonces, hecho esta presentación, vamos a ir poco a poco a diseñar las vigas y cada una de sus características. Es muy importante que ya tengan a la mano esta hoja de cálculo. Comuníquense conmigo para ver cómo se puede hacer compartir esta hoja de cálculo y realizar tramo a tramo el diseño, y es más, eh, viendo cada uno de los reglamentos. Muy bien, eso sería todo por el momento. Hemos hecho la presentación y les invito a que adquieran este producto. No se olviden de compartir, darle like y suscribirse al canal. Es de muy gran apoyo para seguir con este proyecto. Muchas gracias, hasta la próxima.